En este video te voy a explicar por qué un Airbnb puede dejar de recibir reservas después de una mala reseña y cómo eso afecta en la confianza, la conversión y el posicionamiento que tiene un anuncio en Airbnb y por qué bajar el precio es la peor opción que puedes elegir en este problema. Ok, genial. Seguramente ya te habrá pasado que después de una mala reseña de 4, 3, 2 o una estrella, tu propiedad se dejó de mover, dejó de tener reserva. Y no es casualidad, es simplemente porque lo que hace Airbnb es te baja el posicionamiento, el motor de búsqueda te baja el posicionamiento, porque esa mala reseña significa que no estás ofreciendo un buen servicio después de esa mala reseña, claramente, después de que un huésped se haya quejado. O sea, Airbnb te termina penalizando por solamente una mala reseña, y más si es de una estrella. Entonces, al final, ese listing termina perdiendo el posicionamiento. Entonces, hay bastantes soluciones que voy a ir tocando después más adelante. Ok, pero lo que pasa ahí es que más que nada el motor de búsqueda de Airbnb se basa mucho en las reseñas. Ok, son muy importantes y es algo que pasa mucho. Y un error muy común que tienen muchos propietarios es empezar a invertir en otras cosas que no tienen nada que ver. O sea, si el problema está en las reseñas, es donde hay que solucionarlos en las reseñas. Ok, es simple. Lo que pasa es que muchos propietarios suelen hacer bajar precios, cambiar fotografía, modificar las descripciones, títulos, palabras clave, etcétera. No sé, empezar a modificar cosas que la verdad no influyen en el diseño, cosas por el estilo. Y el problema no está ahí, realmente está en las reseñas al final. Y muchos no se dan cuenta, porque lo que hace Airbnb es te pone una red flag. Después de tener una mala review, lo que pone es una red flag en ese anuncio, entonces ese anuncio disminuye el posicionamiento y es muy difícil volverlo a repuntar, depende obviamente si es una, dos, tres o cuatro estrellas. Pero ya de cuatro estrellas ya es negativo, no es buena, no es bueno tener cuatro estrellas. Lo bueno es tener cinco estrellas o cinco estrellas, no se puede tener menos que eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionan las reseñas principalmente? Las reseñas funcionan más que nada, obviamente ahí se tienen en cuenta los amenities, las fotografías, el diseño al inicio, como lo que se ofrece la propiedad, cuántas habitaciones ofrece y todas esas cosas, ¿ok? Comparándolo con otras propiedades. Pero lo que pasa ahí es después, nosotros tenemos que buscar tener reseñas. Nosotros si tenemos 5 reseñas, estamos en el 10%, o sea, 5 reseñas de 5 estrellas, estamos entre el 10% de las mejores propiedades. Si tenemos 12 reseñas de 5 estrellas, estamos entre el 1% de las mejores propiedades, ¿ok? Pero bueno, es muy difícil llegar a 12% de 5 estrellas, aunque parezca fácil, pero no es tan fácil. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahí con las reseñas es que disminuyen la conversión. Si tenemos malas reseñas, disminuyen la conversión y disminuye el posicionamiento que tiene. O sea, las dos partes del embudo más importantes son las que disminuyen, porque tenemos la conversión, tasa de clics y después, posicionamiento y visibilidad, tasa de clics y conversión. Entonces, te disminuye el posicionamiento y visibilidad en el motor de búsqueda de Airbnb simplemente por tener menos estrellas, porque te penaliza, te pone un red flag. Después tenemos la tasa de clic, que influye más que nada en la primera fotografía y un poco en las reseñas, pero no es tan importante. Y después en la conversión influye en la confianza más que nada del huésped cuando le da clic a tu anuncio y después ve que hay una mala reseña que le genera un poco de duda y por ende puede llegar a que el huésped no termine reservando. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer al final para solucionar este problema es bastante simple, pero déjame que te voy a dar un ejemplo para que puedas verlo mucho más fácil y mucho más sencillo. ¿Ok? Ok, acá tenemos por ejemplo una villa, ¿ok? En Tenerife, del cual es de no un cliente, pero es una persona que conozco. Y esta persona lo que tiene es que esta propiedad, lo que vamos a analizar, no vamos a mirar cosas que no nos interesan. Ahora lo que vamos a ver es más que nada las reseñas. ¿Qué pasa? Nosotros en este caso, tenemos 100 evaluaciones. ¿Qué pasó? O sea, esta propiedad tuvo reservas, pero esas reservas no dejaron reviews. Entonces, lo que pasó acá es que esta propiedad probablemente haya perdido un poco de posicionamiento dentro de Airbnb. Es más, yo te recomiendo que cuando ya dices sin evaluaciones y no recibí reservas hace mucho tiempo, es que vuelvas a crear el anuncio. ¿Ok? Esa es la solución definitiva. Igual quédate porque te va a dar bastante tips y al final te voy a dar un software que te va a ayudar también mucho con el posicionamiento. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que volver a crear el anuncio para que vuelva a tener ese posicionamiento, porque nosotros cuando volvemos a crear el anuncio tenemos que agregar ese 20% de descuento, y cuando le agregamos ese 20% de descuento, lo que tenemos que hacer es, obviamente, agregar ese 20% de descuento y que tenga la novedad, ¿ok? Y ahí lo que pasa es que te ponen en las primeras páginas el anuncio. O sea, si buscan, por ejemplo, en este caso, si buscan un alojamiento de 3 habitaciones, de 3 dormitorios, lo que va a hacer es que si personas buscan de 3 dormitorios, el tuyo está en novedad, va a aparecer en la primera página y primero incluso te digo. O sea, es muy importante aprovechar ese posicionamiento que te da al inicio, ¿ok? Es muy importante y hay que aprovecharlo y agregar el 20% de descuento, porque si no lo agregas, no te va a dar posicionamiento, porque yo lo intenté. Yo intenté no agregárselo a ver qué pasaba y no te da posicionamiento. Así que yo te recomiendo que siempre le agregues ese 20%, obviamente al inicio vas a tener que, bueno,
Es el castigo por tener malas reseñas y por tener que volver a crear el anuncio, comerte ese 20% de descuento por 3 reservas. Entonces, ese es el problema. Evitar tener malas reservas, malas reseñas, quiero decir. Pero bueno, si al final tuviste una mala reseña y es irrecuperable, te recomiendo que vuelvas a crear el anuncio de nuevo. ¿Ok? Quédate que ahí te comento otro tip que es muy importante. Por ejemplo, en este caso le pusieron 4 estrellas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando te ponen 4 estrellas? ¿Lo vuelvo a crear o no? Sí, volverlo a crear. Obviamente depende. Este caso es recuperable. Pero yo te recomiendo siempre que cuando veas que está muy lejos del 4.8, que es en el punto en el cual Airbnb ya no te penaliza, ahí te recomiendo que si estás muy difícil de llegar al 4.8, lo volvés a crear. Si ves que podés llegar, si estás 4.6 con 5 reseñas, perfecto, lo volvés a crear, no hay ningún problema. Pero si estás muy lejos del 4.8 y tenés muchas reseñas, ya lamentablemente como castigo vas a tener que volverlo a crear y volver a hacer el descuento y bueno, vas a perder, al final perdés dinero, ese es el problema. Por eso siempre hay que buscar tener buenas reseñas. ¿Ok? Al final es eso y bastante simple. Después podemos hacer un video completo de cómo optimizar un anuncio de Airbnb. Pero principalmente en este caso estamos analizando más que nada las evaluaciones y cómo adaptarse a ellas. Más que nada eso. ¿Ok? Y he dado muchos tips que hay que tenerlos en cuenta. ¿Ok? Y hay que tener también mucho en cuenta el tema de, obviamente, las villas y las propiedades. Las reseñas influyen, como ya comenté, en el posicionamiento. O sea, tenemos el embudo de Airbnb se divide en 3 cosas, ¿ok? Primero, posicionamiento y visibilidad. Segundo, tasa de clics. Y tercero, se divide en la conversión. Y las evaluaciones influyen en las tres. O sea, es importantísima las evaluaciones. Entonces, hay que siempre tenerlas en cuenta. La tasa de clics es más que nada la primera foto, o sea, esta. Es muy importante saber cuál es la primera foto y cuál es la que más llama la atención. Pero en las reviews también influyen mucho, ¿ok? Ahora lo que yo te voy a recomendar al final es más que nada un buen software, el cual se llama Rangbris. Este software es top, o sea, es buenísimo, es increíble y es muy recomendable. ¿Por qué? Porque tenés varios software. Tenés primero uno de Pricelabs, otro que se llama Airbnb SEO, que no es tanto de ayuda, sino que ya te voy a comentar un poco. Y después tenés otro que es el que yo uso, que ya te lo voy a comentar, porque quiero que te quede hasta el final del video, claramente. Entonces, tenés el de PriceLab, el deseo de PriceLab. El deseo de PriceLab lo que hace más que nada es decirte qué tan bien posicionado está tu anuncio y te da palabras clave, te da un prompt para ChatGPT que está malísimo, pero yo la verdad no te lo recomiendo, no te lo recomiendo, es bastante simple y lo puedes incluso hasta hacer voz a ojo después de un tiempo. O sea, si vos me das tu anuncio, yo lo veo y ya te digo automáticamente qué problema tiene y cómo solucionarlo. El de PriceLab está malísimo, no lo recomiendo, pero bueno, si lo quieres probar, testealo, puede servir, pero la verdad no me gustó. Después tenés otro que es Airbnb SEO, se llama. Y la verdad yo lo he utilizado, lo que hace es básicamente, viste que acá hay un corazoncito. Bueno, hace que mande muchos bots a darle like a este corazoncito, porque ¿qué pasa? Cuando muchas personas le dan like a este corazoncito, Airbnb toma como que muchas personas les interesa tu propiedad, entonces le aumenta el posicionamiento para que se reserve. Pero ¿qué pasa? Cuando hay tantos likes en ese corazoncito y no se reserva, Airbnb te quita después posicionamiento porque dice, ah, ok, a muchas personas le estaban dando like a este corazoncito, pero nadie está reservando, entonces esta propiedad tiene algún problema. ¿Ok? Es básicamente eso. O sea, te da posicionamiento, pero si nadie reserva, te lo quita. Es un hacha de doble filo, como se podría decir. Y después tenemos por último Rangbris. Rangbris es top, buenísimo. Te muestra el embudo de Airbnb, cómo funciona, dónde está fallando, qué puedes mejorar en la fotografía, qué fotografías puedes agregar, qué puedes mejorar, si te agregas mapas de la ubicación, de esto, qué palabras clave, cuáles son las mejores palabras clave que hay en la zona. Montón de cosas, montón de cosas y se puede utilizar para bastantes propiedades. Yo la verdad a Rangoris lo recomiendo mucho y yo lo utilizo incluso, así que es bastante recomendable. ¿Ok? Pero bueno, eso sería más que nada todo. De todas formas, si querés que yo te enseñe o querés trabajar conmigo para que yo te maneje la parte comercial o la parte más completa de gestión de la propiedad, o querés que aprender incluso de mí, porque yo ya llevo más de
debo llevar más. Sí, más o menos unos $10.000 invertidos en todo tema de mentorías de Airbnb. Y me estoy formando todavía en tema de precios dinámicos y todo, así que te va a salir excelente. Y también yo hay propiedades que le genero hasta un 50% más de ganancia, así que si te interesa trabajar conmigo o te interesa trabajar conmigo y con mi equipo claramente, o querés que te enseñe todo lo que yo estoy aprendiendo, escribí acá abajo en los comentarios, mandá un mensaje, también tengo mi Instagram que es fede.casas y me seguís por ahí que también subo buen contenido, así que es más que nada eso, ¿ok? Así que nos vemos en el próximo video que también te recomiendo acá un video en el cual hago Price Lab básico que está muy bueno y también como no está teniendo mucho apoyo el tema de Price Lab, no le estoy dando tanto enfoque, pero bueno, te dejo este de Price Lab básico para que lo veas porque está excelente. Ya voy a subir uno de avanzado, pero bueno, no le están dando mucha atención, así que lo estoy aplazando. Así que nos vemos en el próximo video.